Muy buenas tardes con todos. Me gustaría compartir una diapositiva. Perfecto. Hablando del mar, donde la vida es más sabrosa, dicen algunos, es muy importante ver sobre todo el tema de su gestión, de la trascendental e importante visión que tienen todos los estados y que todos los actores, como los llamamos en doctrina internacional, los stakeholders, tienen esa actividad directa para la actuación. Y toda esa responsabilidad compartida y diferenciada, como lo tratan algunos instrumentos de derecho internacional público, pues es importante también resaltar hacia dónde vamos, pero no es posible saberlo sin antes hacer una perspectiva de qué es lo que tenemos. Y es allí donde se basa principalmente esta presentación, de saber qué es lo que tenemos y quién gobierna estos océanos. ¿Quién es aquel que gobierna los océanos? ¿Quiénes pueden gobernar los océanos? ¿Quiénes gobiernan esta gran cantidad de superficie de la Tierra? El 70% de la superficie de ella precisamente está conformada por los océanos. Y bueno, para ello, tal como se dijo, y lo dijo el señor decano, el doctor Patricio Sánchez, pues existe un tratado internacional que es considerado la Constitución de los Océanos. Esta Constitución de los Océanos es el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o Law of the Sea, en inglés. Y remonta efectivamente, se remonta al siglo XVII, en que se confrontaba estas dos visiones, ¿no? Del mare liberum y del mare clausurum. La una por Hugo Grotius y la otra por Selden específicamente. Bueno, ya vemos ahí que toda la participación, la evolución jurídica que nos hablaron y nos habían comentado, pues nos dan varias perspectivas, unas perspectivas jurídicas muy importantes que hoy por hoy están latentes en la geopolítica oceánica, la geopolítica marítima, como son básicamente las libertades que ofrece este instrumento internacional para los diferentes estados, costeros y no costeros, de acuerdo a esta convención, inclusive aquellos países como Bolivia o Paraguay que no tienen salida al mar, pues también gozan de estas libertades, ¿no? Libertades como libertad de pesca, libertad de navegación, libertad de extender cables submarinos, de crear islas artificiales, de sobrevolar estos espacios marinos de alta mar y sobre todo el de la investigación científica, pero para específicamente ir hacia una investigación científica es necesario pues contar con los medios necesarios para dicha investigación científica, si no, ¿cómo lo podemos hacer, verdad? ¿Cómo sería posible que se lo hiciera? Pues efectivamente, tal como ha quedado indicado, pues esas libertades marcan una pauta específica para que el gobierno de cada país involucrado tenga una diferente estructura de su política pública, específicamente como el capitán de fragata de Estado Mayor nos había indicado, ese conjunto de políticas públicas dependiendo de la zona que podamos tener su gobernanza o gobernabilidad, de la zona que queramos actuar o en la zona que queramos actuar. No todas las zonas del mar tienen los mismos derechos y consagran las mismas obligaciones. De acuerdo a esta convención del mar, la constitución de los océanos, dividimos nosotros, los estados, convencionalmente, dividimos al mar en diferentes áreas. Estas áreas, tal como lo están viendo ustedes en pantalla, pues específicamente será las aguas interiores, se marcarán unas líneas de base
Estas líneas de base, dependiendo de la marea, como ustedes saben, la marea más alta, la marea más baja, pues hay reglas en derecho internacional que nos permiten establecer estos puntos o líneas base, y de allí, obviamente, para adentro serán estas aguas interiores, las más celestitas que estoy marcando aquí. Después tenemos una zona contigua, las 2 de 12 millas marinas. Es decir, la zona contigua ya será de 24, hasta las 24. Y hasta las 200 millas náuticas, hablándolo con propiedad, llegarían hasta las 200 millas esta zona económica exclusiva. Una misma milla, un mismo millaje, una misma distancia será de la plataforma submarina o plataforma continental, que es esta base, ¿no? Lo que está de rojo. Y de allí en adelante, pues el alta mar. Artículo 76 de la Convemar, reglas mediante las cuales podemos nosotros como Estado pretender a extender esta plataforma continental, no la zona económica exclusiva, la plataforma continental, hacia las 350. Bueno, eso hablándoles respecto de qué es lo que dice esta Convemar, ¿no? Pero lo importante aquí, para lo que me han invitado, y les agradezco mucho a los organizadores, ha sido para hablar de esa interconectividad que existe de los recursos de nuestro mar, del mar ecuatoriano, de nuestras áreas, pero sobre todo esa interconectividad de los recursos. Como sabemos, dentro del mar, hasta el siglo pasado, pues era muy difícil saber lo que contenía. Inclusive aquellos que databan sobre todo, estudios de las diferentes marinas, en nuestro caso, pues, de la Armada del Ecuador, a través del INOCAR, etcétera, pero a nivel internacional, muy reconocida, sobre todo, que fue impulsada por aquel aventurero marino que era Cousteau. Cousteau, que hizo varias publicaciones, sobre todo, Jacques Cousteau, muchos tendrán, respecto de esta iniciativa de investigar el mar y sus riquezas. Y vamos a ver en nuestro caso, cómo vamos a ver la particularidad de estas riquezas, dadas no solamente por esta convención del mar, que como ven aquí, y les he traído una diapositiva publicada por el Senado de la República de Francia, en donde nos especifica cada una de las zonas con los artículos específicos y con las mediciones. Es muy rica en información, espero que les sirva. Ahora sí, respecto del Ecuador, ¿por qué tiene esa riqueza marina, tanto de elementos bióticos y abióticos, que le dan una particularidad respecto de los ecosistemas marinos? Precisamente por las corrientes. Bueno, y académicamente, pues, a todos mis estudiantes quienes me ven, tengo, pues, como siempre, esa habitud de citar la fuente, ¿no? Es importante citar aquí a Peter Glinia, quien nos trae esta diapositiva muy interesante. En las corrientes marinas de esta parte del Pacífico Sur, que permiten esa riqueza natural, tanto biótica como abiótica, y tanto faunística como vegetal, ¿no? Que hacen particular a las Islas Galápagos, donde se alberga la mayor cantidad de las especies, que dicho sea de paso, quienes han leído precisamente los tratados respecto de la evolución de las especies, ya saben de quién estoy hablando, habrían visto cómo se encuentran en este lugar especies únicas en el mundo, endémicas y únicas en el mundo, y hasta ahora se siguen encontrando, como el piquero albino, como los pingüinos, que en esta zona sería casi imposible, precisamente una zona tropical del planeta, ¿no? Pero eso se da gracias a las diferentes corrientes marinas. La corriente de Humboldt, que trae una corriente fría, con la corriente del Niño, con una corriente caliente, se mezclan y hacen particular este mundo. Aquí en la siguiente diapositiva veremos precisamente estas diferentes corrientes de las que les estaba hablando, que viene desde Panamá, ¿no? Lo que nos hablaba precisamente el capitán de navío Juan Proaño, toda esta influencia directamente con esta zona
zona, sobre todo por el tema natural. Y hace que esta zona de las Islas Galápagos alberguen una particular riqueza de biodiversidad que hacen que tengamos nosotros como ecuatorianos el privilegio de contar con manglares, cerca de 100% de bueno, cerca de 61.44 hectáreas en el Ecuador que no han sido protegidas. Ojo, estamos hablando de que lo más está desprotegido. Una riqueza en Galápagos que es una reserva doblemente protegida, porque ustedes conocerán que en Galápagos tenemos el Parque Nacional Galápagos, que es un área protegida, pero a su vez tenemos la Reserva Marina, que es otra área protegida, y quien dice proteger, dice limitar derechos. Es decir, todos los derechos que hemos consagrado en esta diapositiva de acá, que el derecho internacional ha consagrado, que la Constitución del Ecuador, el Plan de Políticas Públicas, la Estrategia Nacional Marina, establecen, se encuentran restringidas por una protección, una conservación específica. Ahora sí, ¿por qué se hace esa conservación? Y aquí quisiera citar algo muy importante, porque tenemos no solamente esa riqueza particular, dada la situación geográfica del Ecuador, sino porque todo está interconectado. Todo en el mundo está interconectado. Las energías están interconectadas, las especies, etc. No entremos a ese debate, entremos al tema de las especies. Todas las especies están interconectadas, no importa si en Galápagos estamos protegiendo al 100%, no estaremos protegiendo a las especies no conocen de esas fronteras. Y estas especies se basan en una cadena alimenticia cuya base es el plancton. El plancton marino, el plancton tanto vegetal como animal. Ese plancton es la especie microscópica más básica de la cadena alimenticia, en la cual pues pasaremos hacia los pequeños predadores, como peces, crustáceos, etcétera, y a los siguientes, en toda la cadena alimenticia, como lo están viendo ustedes en su pantalla. Toda esta cadena alimenticia se sigue comunicando gracias a esa interconexión de los ecosistemas marinos. Como vemos aquí, pues, en la siguiente diapositiva, Galápagos, al recibir estas dos corrientes, grandes corrientes, pues estará albergando básicamente, o receptando básicamente, ese hotspot o punto caliente de máxima reproducción de las especies. No solamente de estar las especies en sí ahí, sino de la reproducción que los hagan. Muchos de ustedes habrán ido a Manabí o habrán escuchado que en Manabí en cierta época del año se puede dar un avistamiento de ballenas, precisamente porque son grandes especies que llegan a una zona específica, en este caso a costas ecuatorianas, a una zona específica para reproducirse. Pues nosotros tenemos la suerte de contar con uno de esos lugares más cálidos, más calientes, que se llama hotspot, que es esa denominación por el alto índice de biodiversidad. Para quienes estén interesados un poco más sobre la protección del plancton marítimo, pues tengo una publicación recién salida del horno. En diciembre del año pasado se publicó en Francia, en la revista Dalos de la Unión Europea, un artículo en la que hice un estudio sobre la protección del plancton desde el punto de vista del derecho internacional. Y bueno, ¿qué nos trae ello? Bueno, estas diapositivas ya la vimos con la primera exposición. ¿Qué nos trae ello de novedoso? Nos trae diferentes tipos de legislación internacional que permiten su conservación. Ojo, el derecho internacional a través de la CONVEMAR permite su explotación, pero también permite su conservación, artículos 192 y 193 de la CONVEMAR. Es decir, un Estado está obligado a conservar lo que por derecho también puede explotar. En la siguiente diapositiva vemos otro desafío grande del derecho internacional, como son las delimitaciones. Entonces, todos estos desafíos, pues claro, por guardar
unas fronteras marítimas, en nuestro caso con Costa Rica también, nos hacemos acreedores a diferentes desafíos. ¿Cuáles son ellos? Que en Galápagos albergamos también un aeropuerto. Y ese aeropuerto, bueno, quienes estén interesados pueden tipear en el Google Danilo García, programa Human Sea, y tienen todas mis publicaciones en Open Access, ¿no? Acceso público. Una sobre el aeropuerto neutro en Baltra, otra sobre un desafío que ya nos hablaron al inicio, sobre el turismo de masa y la conservación de los océanos, y sobre la piratería, el control marítimo, de cuándo es piratería marítima y cuándo es terrorismo marítimo. Todo ello para cuando nosotros como abogados y como estudiantes de este curso de Derecho del Mar, cuando veamos imágenes como esta en la que hay 200 o más de 200 embarcaciones, la mayoría con banderas chinas, cerca de nuestras costas, veamos que al no poder ingresar, la Marina pues no podrá repudiar ese acto. ¿En qué momento? La Convemar nos habla en qué momento se llamaría terrorismo marítimo, sobrepesca o simplemente uso legítimo de una libertad que prevé, como es la libre pesca. Para ello, como les decía, una de las mejores herramientas es la restricción. Con esto concluyo cómo se restringe precisamente a nivel mundial. La mejor forma, el mejor mecanismo para poder restringir estos abusos en derecho internacional es mediante las reservas marinas o áreas marinas protegidas. Al 2017 tuve la oportunidad de compartir en Chile precisamente esta diapositiva que nos traía Naciones Unidas y la UICN, en la que más del 6% del océano se encuentra protegido. Es muy poco. Todas estas áreas que ven ustedes ahí son áreas marinas protegidas dentro o fuera de los espacios marítimos de cada estado. Con ello quiero concluir pues con unas directrices de qué es lo que debemos hacer como Estado. Debemos propender al establecimiento de una política pública marítima eficiente, mediante la cual podamos establecer mecanismos idóneos de protección y conservación de nuestros espacios marinos, pero sobre todo de los elementos bióticos y abióticos que ahí se encuentran. Todo esto en el marco de los respetos del derecho internacional y el respeto de las normas consuetudinarias. Recordemos las famosas palabras de Nicolaus Maquiavelo: la naturaleza de los pueblos es muy poco constante. Resulta fácil convencer de una cosa a la gente, pero es difícil mantenerlos convencidos. Estemos convencidos, pues, de que la mejor riqueza del Ecuador la encontramos en el mar. Y sin azul no hay verde. Nuestra protección del planeta parte desde la protección del mar. Muchas gracias a todos, muchas gracias, distinguidos organizadores, y estoy abierto a cualquier tipo de preguntas respecto de la exposición dada. Muchas gracias.